Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve Ramsés Ramírez, un viejo amigo conocido de la fábrica que ya en su día nos estuvo explicando sobre la zona de habitabilidad que encontramos en nuestro sistema solar, y esta vez nos va a hablar del desplazamiento de esta zona donde se puede desarrollar la vida en nuestro sistema solar, de cómo utilizar este fenómeno que sucederá dentro de miles de millones de años en análogos exoplanetarios, exosolares, fuera de nuestro sistema solar, y cómo el hidrógeno producido por los volcanes puede ser también un indicativo para generar vida en estas nuevas zonas localizadas en algunos sistemas extraplanetarios. A todos vosotros, los operarios de la fábrica, agradeceros vuestra fidelidad y vuestro apoyo, y a los mecenas fans de la fábrica, como no puede ser de otra manera, agradeceros muchísimo vuestra aportación económica, y gracias a esto podremos engrasar las máquinas de la fábrica y convertirlo en un referente nacional e internacional. Y ahora con vosotros os dejamos con Ramsés Ramírez. La zona de habitabilidad se desplazará en el futuro. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy vuelve un antiguo amigo y colaborador del programa que hace ya unos años que lo tuvimos aquí en la Fábrica de la Ciencia, y estuvimos hablando de en el futuro, dentro de millones de años, la zona de habitabilidad que hoy en día, como todos sabréis, se concentra entre una órbita más próxima a la de Venus hasta la de Marte, ¿verdad, Ramsés? Que estoy aquí, no paro de hablar. Sí, pues. No paro de hablar y no te he presentado. Ramsés Ramírez, ¿te vas a presentar tú? Sí. Mucho gusto, sí. Gracias por tenerme otra vez. Hace, no sé, como 6 años. 6 años. 6 años, algo así. Desde la última vez que me han entrevistado, que me has entrevistado, y fue bien chévere y todo. Y estoy bien contento, alegre de estar aquí hablando con la gente otra vez de mis investigaciones, de los avances que han sucedido, han pasado estos años, y sí, de mis nuevos trabajos. He hecho nuevas investigaciones en estos últimos años, y sí, me gustaría compartir con todo eso. Yo soy un científico planetario. Aquella vez, hace 6 años, era un postdoc trabajando en Cornell, pero desde entonces me había ido a Japón, donde estuve allá como 3 años y medio, algo así, 3 años y medio, como un research scientist, un científico, elaborando los mismos temas básicamente de lo que yo investigo acerca de exoplanetas, de habitabilidad, de la zona habitable, todo eso, de Marte temprano, todo eso sigo haciendo. Pero recientemente ahora voy a ser un profesor, por fin logré conseguir una posición de profesor en UCF, la Universidad de Central Florida, Florida Central, en Orlando. Es aquí que estoy también actualmente. Estoy tratando de ya terminar con el traslado, la mudanza. Son cosas bien, toma mucho tiempo, pero ya poco a poco se va acabando. Voy a sacar mis cosas de Japón y estar aquí en Orlando ya para vivir. Así que... Vaya cambio de Japón a Orlando, ¿eh? Sí. Básicamente me falta hacer un viaje más. Así el mes que viene, en junio, vuelvo a Japón a acabar con algunos trámites que tengo que hacer para salir de ahí definitivamente, ¿no? Para acabar con unos papeleos y otras cosas que he dejado allá, que voy a ya mandarlo acá a los Estados Unidos. Así que, bueno, yo tuve un buen tiempo en Japón, me gustó mucho el país, la gente son muy amable, cortés, Japón es muy educados. Muy educados, sí, los japoneses son bien educados, bien humildes, y me encantó mucho también
eh, la tecnología, o sea, es un país bien tecnológicamente avanzado. Y su sistema de transportación, por ejemplo, es perfecto, bien limpio. La ciudad de Tokio es bien, una ciudad bien impresionante, bien grande, pero a pesar de que sea grande y todo, y bien poblada, es bien organizada, bien limpia. Es bien distinto a Nueva York en ese aspecto. Bien organizado, bien limpia. Me encantó mucho. No aprendí mucho japonés, pero aprendí mucho de su cultura y sí, nos encantó mucho allá. Pero ya es tiempo de volver y extrañaba mucho los Estados Unidos, estar viviendo acá después de 3 años y pico de vivir en Japón y ya que estoy acá de nuevo. Bueno, eso me alegra también, que puedo disfrutarme de los platos, las comidas que me gustan tanto, americanas y latinas también. Ha dicho antes una palabra chévere que me encanta. Tengo muchos amigos que son de Colombia, de Venezuela. Tú eres de Panamá, ¿verdad? Si no mal no recuerdo. ¿Puede Bueno, ser? yo soy, bueno, nací en los Estados Unidos, pero mis padres son de la República Dominicana. Ah, dominicana, perdona, Así sí. que soy descendencia dominicana, soy caribeño de descendencia, sí. Sí. Muy bien. Sí, chévere se usa mucho en esos países. En esos países, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar primero, vamos a refrescar la memoria a todos, en los que yo me incluyo, evidentemente, a todos los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, sobre todo los más antiguos, porque seguro que se acordarán de esta entrevista. Vamos a hablar de una investigación que estabas realizando en aquella época sobre el futuro del desplazamiento de la zona de habitabilidad en la Tierra cuando el Sol se haga cada vez más grande y que muy posiblemente donde nos encontramos ahora sea inviable poder vivir, ¿no? Háblanos de esta investigación que estabas realizando. Sí, gracias. Sí, me gustaría sí, hablar más de eso, más detalles. Sí, básicamente, eso fue un proyecto bien interesante porque se trataba de tratar de predecir qué iba a pasar en este planeta atrás de los eones, o sea, que pasen los eones a 1.000 millones de años en el futuro, si seguiríamos acá en este planeta como una especie, o si se acaba todo a la vida. Y esa es una pregunta interesante porque estamos bien en la actualidad, la especie humana y la vida de los animales y las plantas, todos siguen bien, pero lo que va pasando es que el sol se va brillando, en especial también, bueno, en cualquier estrella, ¿no? Que está en lo que digamos, la secuencia principal, la vida principal, la etapa de vida más importante cuando una estrella básicamente es estable, que está convirtiendo sus gases en el interior y todo, hidrógeno, helio y todo eso, en una forma estable, se mantiene básicamente, no está variando mucho, pero sí lo que varía es su luminosidad, o sea que la estrella se va brillando poco a poco a través de los años, bien poquito, es un proceso bien lento. Pero eso es lo que va sucediendo con el Sol. Es más que el Sol ahora es como 30% más brillante que cuando comenzó en su proceso de la secuencia principal. Pero después de 4.5 mil millones de años, en la actualidad, se ha brillado como un 30% por ahí. Y va a seguir brillándose. Y va a llegar a un punto que va a ser más brillante, también se va agrandando, porque básicamente el Sol se convierte de ser como es, ¿no? Pero va a llegar a una etapa de gigante, como una estrella gigante, va a ser una estrella gigante roja, básicamente, va a ser bien grande. Y bueno, digamos, como 5.000 millones de años en el futuro, eso va a pasar. Pero mucho antes de eso, estamos diciendo, si vamos a decir primero, mucho antes que llegue esa etapa de estrella roja gigante, en como 1.000 millones de años,
o menos de eso, la vida en este planeta se va a extinguir. No va a haber, humanos como los conocemos, a menos que algo cambie, la evolución, nos podemos adaptar a esas condiciones, pero lo que va a pasar es que el planeta se va a calentar y todo, y también el CO2 de la atmósfera se va a bajar, porque va a estar bajando, lo que está en la atmósfera va a bajar, se va a incorporar en los carbonatos de superficie, y se va a entrar dentro de la Tierra. Y la vegetación entonces no va a poder vivir sin ese CO2 que estaba antes en la atmósfera, y se va básicamente las plantas se mueren, y de ahí entonces a partir de eso también se mueren los animales y todo. Así que eso es el proceso, eso es el destino de nuestro planeta, y todo eso va a pasar dentro de 1.000.000.000 de años, por ahí. Pero después de eso van a pasar más cosas todavía. Se va a acabar la etapa de la secuencia principal en unos 1.000.000.000 de años, y ahí se va a convertir en básicamente una estrella roja gigante, mucho más grande, se va agrandando, ¿no? Y va a ocupar entonces el espacio donde está Venus ahora, en la actualidad. Básicamente va a comer Mercurio, Venus, todos esos planetas se van el Sol los va a consumir. Y dicen que va a llegar va a ser tan grande el Sol que va a llegar hasta la órbita de la Tierra, básicamente. Posiblemente va a llegar a la órbita de la Tierra, así que lo va a comer también a la Tierra. No va a llegar hasta Marte, creo, pero según mis cálculos sí puede llegar a la Tierra, y quizás un poco después, pero de todos modos, muchos antes de eso, como yo te he dicho, la Tierra ya se hubiera quemado, se hubiera extinguido toda la vida, menos que ya seamos una especie, una civilización tan avanzada que podemos ir a otros planetas, y eso espero, o encontremos la manera de vivir en otros planetas, o usar la energía del Sol para que no pase todo lo que está pasando. Pero si la naturaleza coge su camino como se espera, el Sol va a estar expandiendo, va a agrandarse, porque básicamente ¿por qué pasa eso? Porque básicamente cuando llega esa etapa de estrella roja, va a estar botando masa, gases, poco a poco. Y para todo eso va pasando mientras eso pasa. Y bueno, las órbitas para mantener el momento angular del sistema solar, entonces las órbitas se tienen que ir para mantener todo en equilibrio. O sea que si el Sol está perdiendo masa porque está botando vientos solares, y está pasando por este proceso en la secuencia principal, va a requerir que las órbitas, para que se mantenga todo en equilibrio, las órbitas se tengan que también expandir un poco. Así que eso va a estar pasando también. Y eso habíamos calculado en el paper. Así que mientras también la zona habitable se va expandiendo, también las órbitas se van expandiendo un poco. Pero de todos modos, ya para entonces la Tierra se hubiera extinguido, el Sol lo hubiera consumido, pero mientras va pasando por la secuencia principal, los vientos solares siguen ahí saliendo de la estrella, está perdiendo masa, pero se está poniendo más grande, el radio está poniendo más grande. Y después de eso, entonces, la zona habitable, como el Sol es más luminoso, más brillante para esa época, eso va a hacer que la zona habitable también se traslade, se desplaza hasta las órbitas de Júpiter, Saturno, todo eso. Así que antes estaba, como has dicho, Jorge, la zona habitable en el sistema solar ocupa un espacio más o menos entre la órbita de Venus, casi, no tanto, pero casi ahí, hasta un poco después de Marte.
un poco más allá de Marte. Pero en el futuro, en la secuencia principal, en su etapa de gigante estrella roja, esa zona habitable, esa zona de habitabilidad va a desplazarse hasta Júpiter, Saturno, todo eso. Y lo que yo encuentro, lo que nosotros habíamos encontrado interesante de ese proceso, era que, bueno, en la actualidad, las lunas de Júpiter, bueno, tales como Europa o algo así, que básicamente es una luna helada que tiene básicamente un mar, un océano dentro de esa capa de hielo que lo cubre. Así que si hay vida, puede que haya vida en Europa. Y habíamos dicho en el paper que habíamos publicado de este tema, que puede que haya vida debajo de esa capa de hielo en Europa, ¿no? Pero no se puede acceder por ahora tan fácilmente, a menos que taladremos por todo el hielo, ¿no? Para poder llegar hasta el fondo y entrar al mar. Y si estamos investigando entonces un planeta exosolar o un exoplaneta, así como análogo de Europa en otro sistema solar, y estamos buscando biofirmas, no, y pongamos que hay vida en ese planeta, en ese análogo de Europa en otro sistema solar, no podríamos ver ningún biofirma porque la vida está básicamente cubierta por esa capa de hielo. Pero durante la postsecuencia principal, en otros sistemas solares habíamos dicho que esa capa de hielo, si hay análogos de Europa en otros sistemas solares, extrasolares, esa capa se derretirá, ¿no? Y va entonces a exponer este océano que hay debajo de esa capa de hielo. Y por lo menos por un punto breve, quizás por unos millones o no sé cuántos, 100 millones de años, algo así, va a tener una atmósfera transitoria en la cual, porque la zona habitable va a llegar a ese punto y va a poder entonces evaporar ese hielo, exponer ese mar, y si hay vida, entonces ya hay esa interacción entre el mar y la atmósfera. Y si estamos detectando, si tenemos la tecnología con las misiones que se están diseñando en el futuro, se va a poder ver esos biofirmas, se va a poder ver alguna evidencia de vida. Y eso habíamos escrito en el paper, que eso es una posibilidad. No solamente para los planetas extrasolares, pero también para nuestro sistema solar, que en el futuro, en una época en el futuro donde ya nos estamos la Tierra ya no existe, puede que Europa y lunas como Europa, Encélados también puede ser, Encélado, es otro caso que pueda suceder algo así, de Saturno, una luna de Saturno. Puede que entonces, si hay vida, estaría expuesto. Y si hay una raza extraterrestre alienígena observando este sistema solar, va a poder detectar esos biofirmas en nuestro sistema solar. Así que es algo interesante, algo que yo creo que, en mi opinión, claro que no queremos esperar hasta entonces para ver si hay vida en Europa. Hay que ir allá y taladrar ese hielo, que yo no sé, el grosor es como de 1 kilómetro, algo así. Es bien, dependiendo de donde estés en el planeta, en la luna. Pero sí, yo creo que en algún momento hay que taladrar por ese hielo y acceder a ese mar a ver si hay vida debajo de Europa. Eso sería una buena prueba, ¿no? Para ver si el concepto, si puede existir vida debajo de ese hielo. Y la razón por la cual la gente cree que
lunas heladas como Europa puede tener vida y Encélado también, es que han mostrado evidencias, las misiones que han ido allá han detectado como gases que provienen de sistemas hidrotermales, algo así, eso es lo que se está diciendo. Y también han detectado evidencia de compuestos orgánicos también en esos, lo que bota de los gases, de esas lunas, lo que se bota de esas lunas. Así que puede que haya vida y eso, bueno, tenemos que entonces enfocarnos en eso, a tratar bueno, poner más énfasis en eso, o sea, ir a esas lunas a poder ver si hay vida. Y si hay vida, si encontramos vida en Europa, entonces yo creo que sí. Para el punto de vista extrasolar, hay que entonces ver los exoplanetas, a ver si hay planetas también como análogos de Europa, helados. Y yo supongo que hay muchos planetas helados, en especial en los sistemas extrasolares, en las partes más lejanas de la estrella. Esos va a haber muchos planetas y lunas heladas. En el futuro se va a poder observar esas lunas, quizás no con la tecnología que tenemos ahora, pero espero que cuando James Webb, por ejemplo, sea exitoso, ya TESS está acumulando datos interesantes, pero cuando James Webb y después de eso, cuando James Webb sea exitoso, eso va a ser un gran avance, pero va entonces a incentivar, va a poder motivar otras misiones tales como LUVOIR, HABEX, OST, todas esas misiones que quieren buscar planetas habitables, que su diseño, su visión principal es la detección de vida en las atmósferas de planetas extrasolares, en nuestros sistemas solares. Y si eso entonces sucede, entonces yo creo que va a haber más motivo entonces para hacer misiones hasta más avanzadas, más capacitadas, que quizás pueden ver, observar, eso es lo que, no sé si pasará en mi vida, pero quizás mis nietos verán eso, pero van o algo así, mis hijos podrán ver eso, que se va a poder tener telescopios tan avanzados para poder ver entonces las atmósferas de análogos de Europa en otros sistemas extrasolares. Eso sería, bueno, el premio gordo, yo creo, en ese aspecto. No podemos decir en ningún momento, porque en este futuro, dentro de 1.000 millones de años, no podemos asegurar ni decir que se trate de una terraformación natural de estas lunas de Júpiter y Saturno, porque las condiciones que tenemos allí en estas lunas son muy diferentes a las que tenemos aquí en la Tierra. Por ejemplo, sin ir más lejos, lunas próximas a Júpiter tienen que soportar una radiación enorme comparada con la que tenemos que soportar nosotros, porque Júpiter es una central de radiación impresionante. Sí. Las condiciones evidentemente no serán las mismas, entonces la vida será muy diferente a la que conocemos. Incluso la vida microbiana que conocemos en la Tierra será muy diferente a la que se pueda desarrollar en el futuro en estas lunas, ¿verdad? Bueno, yo diría que yo estoy de acuerdo contigo que hay que tener cuidado con tratar de basar nuestros conocimientos o nuestras esperanzas, expectativas basados en lo que sabemos de la Tierra. O sea, lo que pasó en la Tierra fue lo que pasó en la Tierra y tenemos una vida adaptada para la Tierra, pero eso no quiere decir que la vida alienígena, microbiana en otro planeta sea igual y no sé, similar a la de la Tierra. Y eso es otro punto de vista que hay que tomar en cuenta. Y había escrito otro paper de esto también, zona habitable de la vida compleja, que habló de este tema un poco, que hay que tener cuidado con asumir cosas que quizás no son
no es verdad en otro sistema solar, otro planeta que gira alrededor de otro tipo de estrella, ¿no? En otro sistema extrasolar. Hay que tener un poco de cuidado. Pero lo que sí, yo creo que lo que sí tiene valor en todo esto es que la Tierra es todo lo que sabemos y es un ejemplo de un sistema donde ha sido exitoso la generación de la vida, la originación de la vida y todo, y el mantenimiento de la vida, que se pudo sostener por tanto tiempo y vivimos en un ecosistema que es exitoso. Y teniendo eso en cuenta, tenemos una idea de quizá lo que se puede esperar en los planetas, pero también tenemos cosas que ya sabemos, o sea, sabemos los límites de los vínculos, o sea, vínculos de hidrógeno, como agua, por ejemplo, o algunos compuestos moleculares. Sabemos que bajo presión y si acercas a temperaturas mayores de 400 grados, ya esos compuestos se te van a romper y no vas a poder crear nada. Así que yo creo que en ciertos aspectos hay ciertas teorías que ya se saben. O sea, sabemos los límites de temperatura y presión para muchos de estos compuestos moleculares bien importantes para la vida. Así que ya uno va por lo menos podemos limitar las opciones, ¿no? Hay opciones que se pueden descartar, mientras otras que siguen, o sea, vigentes y no se saben, hay que analizar más para, o sea, deducir cuál es más probable, esta opción o esta opción, aquella opción bajo estas circunstancias. Pero mientras tanto, yo creo que sí, se pueden hacer ya se pueden descartar muchas opciones. Y eso es lo que también he tratado de hacer en mis investigaciones. ¿Cuáles son las opciones que se pueden descartar y cuál es la que hay que analizar más, ¿no? Y desde mi punto de vista, yo creo que tiene que haber más colaboraciones entre los astrónomos, científicos atmosféricos, geólogos, con los biólogos y químicos. Tiene que haber más como contacto, más colaboración entre esos campos y disciplinas para entonces, entre ellos, entonces determinar cuáles son las condiciones que se pueden experimentar o poner en un laboratorio a ver, mira, esta clase de vida si puede sobrevivir bajo esta condición o esta otra condición, si cambiamos el espectro estelar para que sea más similar la luz de la estrella a una enana roja o a estrella M, que es bien distinto ese espectro al del Sol, por ejemplo. Hay que hacer esos estudios y no han habido esas colaboraciones así. Tiene que haber más de eso, yo creo, para entonces determinar cuáles son los límites de la vida. Pero para eso se requiere entonces más colaboración entre los astrónomos, gente como yo, científicos atmosféricos con los biólogos. Yo creo que ese es el futuro en la ciencia teórica. Lo que a mí me interesa, eso es lo que yo quiero hacer, enfocarme más en ese aspecto. Es interesante cuando hablas de análogos, ¿no? Porque hoy en día en astrobiología se utilizan análogos terrestres, los extremófilos, por ejemplo, para poder intentar explicar cómo podría ser la vida en otras regiones del sistema solar, incluso más allá en zonas exosolares. Estos análogos podrían ser también muy interesantes en el momento que podamos ir a Europa, por ejemplo, excavar, taladrar esa capa de hielo y poder extraer unas muestras de vida, o posiblemente
que exista la vida, porque todo esto hay que cogerlos con pinzas siempre, no se puede asegurar nada hasta que no se descubra, pero vamos a intuir que sí, que por probabilidad puede ser que exista, y estos análogos pueden servirnos para poder estudiar o por lo menos poder intuir también que en zonas exosolares, en exoplanetas, la vida pueda ser muy parecida a la que podemos encontrar, por ejemplo, en Europa. ¿Verdad? Sí, ese es un buen punto. Sí, o sea, hasta ahora de lo que yo he hablado son análogos extrasolares, que quizás hay análogo de Marte o de Europa en otros sistemas extrasolar, pero hay también análogos planetarios aquí que tenemos en la Tierra, análogos geológicos, como el desierto de Atacama y otros lugares, Antártida y todo. Estos son sitios que presentan condiciones que son similares a lo que uno podría encontrar en otro planeta como Marte. Si tenemos, en especial Marte y la Luna, creo que tenemos, bueno, el problema con la Luna es que tenemos una atmósfera aquí, pero y no son perfectos porque Marte tiene más radiación, pero por lo menos en ciertos aspectos, quizás en la cantidad de agua que una región tenga, o las temperaturas que son parecidas en algunos aspectos a las condiciones de otro planeta. Yo creo que sí son esos análogos. También es otra forma de tratar de determinar cuáles son los límites de la vida. Y eso es lo que la gente, los científicos han estado haciendo, han estado tratando de entender mejor las condiciones usando estos análogos planetarios en la Tierra para entonces, bueno, educarnos, ¿no? De cómo podrían ser las condiciones en Marte o la Luna, en otro planeta. Y bueno, yo creo que a Europa sería difícil para tener un análogo, bueno, para Europa en la Tierra, pero yo creo que ahí quizás, bueno, porque Europa es súper, súper frío, pero, y también que es básicamente una capa de mar bien, bueno, el hielo, la capa de hielo es enorme, es una enorme capa de hielo que tiene. Pero creo que en ese caso, quizás hay experimentos que se pueden hacer en el laboratorio. Pero yo creo que en el caso de Europa, lo que más que se tiene que hacer, sí, yo creo que hay experimentos quizás limitados que se pueden hacer acerca de Europa, ¿no? Se puede estudiar algunas condiciones, quizás, si la vida puede, establecerse en las condiciones de presión y temperatura que hay en la profundidad bien en Europa, ¿no? Por donde que están los sistemas hidrotermales, quizás lo que están diciendo la gente, los científicos, quizás se pueden simular esas condiciones en el laboratorio en ciertos aspectos. Pero yo creo que sí, hay que ir a Europa, tanto como hay que ir a Titán, como la misión de Dragonfly, que es otra misión otro concepto que NASA está bien interesada ir a Dragonfly, a Titan, ir allá para ver y estudiar la luna, esa luna también, que es bien interesante, que también tiene, es el único, el mundo, bueno, aparte de la Tierra, es el único mundo que conocemos que también tiene un ciclo hidrológico completo como la Tierra, o sea que tiene nubes, lluvia, agua en la superficie, o sea, en la forma de mares y cosas así. Tiene todo eso y se cicla, así como la Tierra. Y el único otro mundo que tiene eso, Titán. Así que NASA está bien interesado en eso también. Y claro, Europa Encélado.
Pero yo creo que acerca de los análogos planetarios, creo que en los sitios geológicos creo que hay más avances con relación a Marte, porque yo creo que sí hay condiciones que se parecen más a Marte. Y eso es bueno porque si podemos entender esas condiciones y queremos algún día ir a Marte, mandar humanos ahí, científicos que analizan el suelo, el subsuelo, y para entender la historia de Marte, hay que primero entender ese hábitat, ese ambiente, ¿no? Y las condiciones de presión, temperatura, radiación también es otro aspecto bien importante. Todavía nos falta entender la capacidad del cuerpo humano para sostener esa clase de radiación. Y hay que hacer más estudios de eso. Y creo que hay muchas oportunidades aquí en la Tierra para estudiar esos casos. Otra investigación que has llevado a cabo, que es sobre el hidrógeno volcánico. Podríamos decir también, por ejemplo, se me ocurre que la luna Tritón tiene mucha actividad volcánica, ¿verdad? Uh-huh. Podría ser un generador de hidrógeno y a su vez posiblemente también albergar algún tipo de vida. Bueno, eso es bien interesante. Tritón es una luna de Neptuno, bien en las afueras, las partes más afuera del sistema solar. Y bueno, con el estudio que habíamos hecho acerca de la zona habitable de hidrógeno volcánico, en ese estudio habíamos extendido el concepto convencional de la zona habitable, que los gases principales invernaderos son de CO2 y agua, vapor de agua, básicamente. Esos son los principales gases, porque esos son los gases más principales o más importantes de la Tierra. Los dos gases que provean el efecto invernadero más fuerte, más que metano o cualquier otro gas, son esos dos. Vapor de agua es el más potente. El segundo lugar es CO2, dióxido de carbono. Pero en el paper que habíamos escrito acerca de hidrógeno, incluimos esos gases todavía de CO2 y vapor de agua. Pero también en combinación con eso, habíamos también agregado hidrógeno, porque en ese paper habíamos dicho que, porque básicamente en algunos planetas, según los estudios, lo que son expertos de geofísica, del manto, del núcleo de planetas, que son aspectos que yo no soy experto de esas cosas del interior de los planetas, pero lo que son, según los experimentos del laboratorio, ellos han intuido que planetas chicas que no tienen las presiones interiores tan fuertes para crear las condiciones que se puedan botar muchos gases llenos de oxígeno. O sea, que los gases que saldrían de esos planetas chiquitos como Marte serán no tan oxidados, o sea, más ricos en hidrógeno en esos casos. En cambio, por ejemplo, la Tierra es un planeta más o menos grande, terrestre, más grande que Marte, y tenía las presiones suficientes para crear las condiciones químicas dentro del interior para entonces botar muchos gases llenos tener un manto oxidado, botando gases llenos en oxígeno. Pero eso no fue el caso con Marte, por ejemplo. Por lo menos según los estudios meteoríticos que tenemos de Marte, las muestras que tenemos de
los SNCs, los SNCs, no sé cómo se diría en español, pero los SNCs son los meteoritos, y también ALH 84001, que fue básicamente uno de los meteoritos más famosos en toda la historia, que había un debate bien grande, que una roca que habíamos encontrado en la Antártida, y lo habíamos analizado los científicos, y habían deducido que habían encontrado como algunos microbios que decían quizás venían de Marte, pero resultó que no era convincente la evidencia, que pudo haber sido que esa piedra, ese meteorito se contaminó en la misma Tierra y todo eso. Pero de esa roca sí tenemos otra información bien interesante de Marte, porque esa piedra, ese meteorito es bien viejo, tiene más de 4.000 millones de años, y se cree que viene del interior de Marte, y así que guarda información del interior, incluyendo el estado de oxidación del manto del interior. Y lo que ese meteorito dice, y también otro similar que es hasta más viejo, más o menos, el NWA Black Beauty también, dice que Marte era un planeta no muy oxidado, el manto no era oxidado. No tenía condiciones para botar mucho oxígeno en la atmósfera. O sea, los volcanes, los gases que provenían del interior y se escapaban a la superficie, a la atmósfera, por los volcanes, estaban más enriquecidos en hidrógeno, en estos gases que no son oxidados. Y habíamos tomado esa idea para primero decir que quizás eso fue lo que pasó en Marte, porque en Marte también, si vamos a ver a la evidencia geológica de Marte, así vamos a tener un poco un desvío al sistema solar por un momento, porque esto fue la motivación, ¿no? para la zona habitable del hidrógeno volcánico. Pero esto fue el comienzo de esa idea, fue con Marte, acerca de los meteoritos que se habían analizado. Habíamos deducido entonces quizás esto pasó en Marte, que quizás Marte tenía una atmósfera básicamente rica en hidrógeno, y eso lo hubiera, en combinación con CO2 y vapor de agua, que son los gases comunes que se encuentran en la atmósfera, con hidrógeno. Eso hacía entonces que el efecto invernadero era tan fuerte que lo podía calentar a temperaturas sobre el punto de congelación, y explicar la evidencia geológica que se ve. O sea, que se ve, si uno ve a Marte hoy, parece un poco como la Luna, ¿no? Se ve seco, muerto, todo eso, pero si ves a los terrenos más antiguos, se puede ver en las rocas, en las capas de rocas que hay de Marte, las rocas más viejas de 4.000 millones de años atrás, se ve otra historia, otra cosa completamente diferente. Hay evidencia de ríos pasando por la superficie, y valles que han sido básicamente esculpidos por agua, corriendo por ahí, corrientes de agua. Hay hasta evidencia de lo que se parece quizás como si hubiera un mar ahí, o un océano grande. Así hay toda evidencia, toda clase de erosión por todas partes, como si hubiera caído lluvia por todas partes del planeta, y nieve. Así que parece que en el pasado Marte era un planeta bien diferente, distinto, más parecido a la Tierra a 4.000 millones de años atrás. Y eso es lo que la evidencia geológica nos indica. Y la hipótesis que teníamos de hidrógeno era como una manera de explicar cómo fue Marte tan caliente, qué atmósfera tenía, porque no se entendía.
Marte es un planeta chiquito, lejos del Sol, así que se supone que siempre estaba frío, pero la evidencia geológica dice que no, así que los que estudiamos atmósferas hemos tratado de simular esas condiciones y eso de CO2 con hidrógeno ha sido hasta ahora la idea más convincente y se sigue analizando esa idea. A la comunidad le gusta mucho esa idea que quizás Marte tenía una atmósfera sí, con mucho hidrógeno, con CO2 y vapor de agua. Ahí. Y con esa combinación el efecto invernadero fue tan fuerte que calentó todo. Bueno, entonces, tomando esa idea, lo habíamos expandido también a la zona habitable. Dije, bueno, entonces, si la combinación de hidrógeno hace que el efecto invernadero sea más fuerte, sea más potente, vamos a ver qué es lo que le hace a la zona habitable. Y lo que vimos era que la zona habitable se agrandó, se puso más ancha, básicamente. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que hay más planetas que pueden ser habitables que antes. Ahora, esa zona habitable de hidrógeno volcánico en nuestro sistema solar llega casi a la correa, al cinturón de asteroides, por ahí 2.4 o 2.5 unidades astronómicas, creo. La zona más ancha, el caso más ancho que habíamos calculado en ese paper. Así que no va a llegar hasta Neptuno o Trito. Pero para ese caso hay otro mecanismo. Bueno, no sé si Triton, pero otra idea también que se pudo haber acumulado mucho hidrógeno desde el disco protoplanetario. O sea, esto fue un paper que se publicó en el 2011 por Eric Gales y Ray Pierre Humbert. Habían publicado este paper bien interesante de bueno, en cambio a lo que nosotros estamos haciendo después como modificando la zona habitable convencional de CO2 con vapor de agua, esto era básicamente que eliminó todos esos gases. No había nada de CO2 ni vapor de agua y dijeron, bueno, vamos a suponer que todo es hidrógeno. Y eso es posible porque en el comienzo, o sea, en el comienzo de la vida de un sistema solar o sistema extrasolar, porque en ese comienzo todavía hay mucho, antes de que se formen los planetas o poco antes, poco después de que se formen los planetas, todavía hay mucho hidrógeno en el disco planetario, protoplanetario, ahí se va acumulando y los planetas que se van formando van entonces a acumular ese hidrógeno y hasta muchos bares de hidrógeno, hasta cientos o 1000 o más bares de hidrógeno. Y con esa presión, tanto gas ahí hace que esos planetas se vuelvan habitables. O, bueno, no sé habitables, pero calientes, suficientemente calientes como para mantener temperaturas cálidas, digamos. Y en cambio, a la zona habitable mía del hidrógeno volcánico, que llegaba hasta el cinturón de asteroides del sistema solar, esto llegaba hasta Saturno, algo así, dependiendo de la estrella, de la cantidad de hidrógeno que se puede acumular. Pero el problema con ese, sí, la zona habitable es bien ancha, llega a, bueno, como 10 unidades astronómicas en nuestro sistema solar. Pero el problema con esa zona habitable es que el gas, el hidrógeno es bien ligero y se escapa bien fácilmente. Y no hay manera de abastecer ese hidrógeno, así que se va escapando para el espacio y en
unos millones de años o 10 millones de años ya se escapa todo y el planeta pierde todo ese hidrógeno. Así que hay ese balance que hay que medir. En cambio, en el mecanismo nuestro, el hidrógeno es proveído por volcanes. O sea, los volcanes, mientras los volcanes sigan produciendo hidrógeno, o sea que mientras el manto siga así con poco oxígeno y con esas condiciones que no son oxidadas, se va a producir estas condiciones de mucho hidrógeno. Así que puede durar, habíamos calculado en nuestros papers que eso puede durar hasta un millón de años o más, puede durar eones, dependiendo. Y eso creo que pudo haber pasado en Marte. O sea, la evidencia que vemos en Marte indica que como alrededor de 4.000 millones de años por ahí era habitable. Así que tú no estabas hablando de unos 500 millones de años después de su formación. Se veían estas condiciones habitables en las rocas geológicas, y los ríos y los valles y los mares y todo eso se ve esas evidencias muy intrigantes. Y eso quizás duró, ese tiempo de habitabilidad en Marte quizás duró unos 100 millones de años o 200 millones de años o 50 millones de años. No se sabe exactamente, pero duró una buena cantidad de tiempo. Para pasar todo eso por tanto tiempo, y si es que estamos en lo correcto y Marte estaba rico en hidrógeno, tenía que haber un mecanismo para abastecer ese hidrógeno. Así que no pudo haber sido hidrógeno de un disco protoplanetario, porque duró mucho tiempo, o sea, tardó mucho, ¿no? Desde que vimos porque Marte se formó como la Tierra unos 4.5 mil millones de años atrás, pero vemos evidencia geológica de que era más habitable como 700 millones de años después. Así que en todo ese lapso de tiempo, ¿qué pasó? Que el hidrógeno protoplanetario ya se hubiera extinguido bien temprano, mucho antes de eso. Así que si es que tenía Marte una atmósfera así rica en hidrógeno, tenía que haber sido abastecido. Y nosotros creemos que el volcanismo, o sea, los volcanes fueron lo que abastecían ese hidrógeno en la atmósfera. Esa es nuestra opinión. Hay otros procesos también que quizás pueden hacer eso, pero en nuestra opinión, la más fácil, la que puede proveer más hidrógeno y por más tiempo son los volcanes. Qué interesante y apasionante, la verdad, ¿eh? La verdad, no vamos, en la siguiente entrevista que te vamos a hacer más adelante, no vamos a esperar tanto tiempo porque todo lo que nos cuentas es maravilloso. Y la verdad es que no vamos a esperar tanto. Pero sí que es verdad que lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, Ramsés. Ha sido un enorme placer tenerte de nuevo con nosotros. Y que vaya muy bien tus investigaciones y espero verte pronto. Gracias, Jorge. Un placer. Muchas gracias. Colabora con la Fábrica de la Ciencia, TV Kids, tecnología creativa, robótica y gamificación.